Bienvenidos al curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 14. En la sesión anterior habíamos estado hablando acerca de los oligopolios, aquella estructura de mercado en la cual un conjunto de empresas se coluden entre sí con la finalidad de tener cierto grado de dominio sobre la oferta de productos en el mercado. Esta forma o modalidad de mercado en donde varias empresas se reúnen o se ponen de acuerdo para establecer las condiciones en las cuales van a operar en el mercado, tiene algunas particularidades adicionales que también habíamos visto. Por ejemplo, la situación de un cártel. ¿Qué cosa es un cártel? ¿Cómo opera un cártel? Y algunos ejemplos básicos acerca de cómo es que se conforma un cártel. En esta sesión vamos a estudiar algunas de las variables que suelen muchas veces distorsionar la economía por los propios efectos que generan tanto sobre la producción como sobre la venta de los productos. En realidad estas variables pueden operar de distinta manera. Ya cada estado dentro de cada país verá la forma más conveniente en todo caso de manejar estas variables a las cuales nos estamos refiriendo y que tienen que ver en principio con la manera como el Estado muchas veces suele recargar determinados impuestos sobre los productos, ya sea a través de la propia producción o a través de las ventas de estos. En primer lugar, vamos a referirnos a el impuesto sobre la producción. ¿Qué efectos son los que se generan cuando el Estado cree conveniente, por alguna razón de tipo económico y o social, imponer o gravar un impuesto sobre la producción? Los efectos de un impuesto sobre una sola empresa en particular no son notorios dentro del contexto económico general, salvo que sea suficientemente grande e importante, como el caso de un monopolio u oligopolio, como para trasladarlos a los consumidores y o usuarios de sus productos. Expresado de otra manera, si el Estado decidiera aplicar un impuesto a una sola o pocas empresas, su efecto sobre el precio en el mercado, sobre todo en competencia perfecta, sería mínimo y, lo que es peor, la recaudación impositiva también sería mínima. Esto se puede percibir más claramente cuando se leen críticas contra el Estado por su bajo nivel de recaudación impositiva o, lo que es lo mismo, por su baja presión tributaria. Lo que esto quiere decir es que el Estado, al concentrar sus esfuerzos impositivos sobre unas pocas empresas sin ampliar la base tributaria, está dejando de percibir ingresos vía tributos que de otra manera no ocurriría si la base tributaria fuera mayor. Los efectos más perniciosos de un impuesto sobre la producción son dos. Por un lado, encarece el producto y por otro lado, restringe la producción. Hay que señalar que el encarecimiento de un producto como resultado de un impuesto no beneficia a las empresas, lo que sí ocurriría como resultado de una mayor demanda, ya que el precio adicional obtenido no es para las empresas, sino para el Estado. En otras palabras, las empresas solo intermedian entre el mayor precio que pagan los consumidores y o usuarios y el mayor ingreso que recibe el Estado. En la figura junta se muestra la curva de oferta O sub 1, que representa la oferta conjunta de todas las empresas, y la curva de demanda del mercado D. Un impuesto T sobre la producción haría más cara cada unidad producida y vendida, aumentando el costo marginal y generando que la curva de oferta se desplace hacia arriba de O sub 1 a O sub 2 en la cuantía del impuesto. O dicho de otra manera, la nueva curva de oferta O sub 2 sería equivalente a la curva de oferta O sub 1 más el incremento por el impuesto, encareciendo así el producto al subir su precio de P sub 1 a P sub 2. Simultáneamente, la producción tendría que disminuir de Q sub 1 a Q sub 2 como consecuencia de una menor cantidad demandada. ¿Cuáles son los efectos que se generan cuando se aplica un impuesto ya no sobre la producción, sino sobre las ventas? En este caso, vamos a mencionar algunas consideraciones que tenemos que analizar primero antes de
concretar exactamente los efectos en cuestión. Para el Estado, la recaudación tributaria basada en un impuesto sobre la producción puede ser engorrosa. Tendría que conocer al detalle los niveles de producción de las empresas y sus costos de producción, e inconveniente por los efectos perniciosos que hemos observado, es decir, aumento del precio y disminución de la producción. Ante dicha situación, la mayoría de los estados prefieren un mecanismo de recaudación tributaria que sea más efectivo. Ellos lo logran cuando, en vez de decidir por un impuesto a la producción, deciden por un impuesto a la venta. El concepto del impuesto a la venta toma distintas denominaciones: impuesto general a las ventas o IGB en algunos países, o impuesto al valor agregado o IVA en otros países. En la situación en que el Estado imponga un impuesto a la venta, los efectos más perniciosos serían, por un lado, el encarecimiento del producto y, por otro lado, la disminución de la cantidad demandada por el mercado. Sin embargo, a diferencia de un impuesto a la producción, donde la empresa transfiere los efectos a los consumidores y usuarios, al mercado en general, en un impuesto a la venta los efectos son compartidos entre las empresas y los consumidores y usuarios. La forma en que esto ocurre está relacionada con las ganancias que en una situación sin impuesto cada parte obtiene de la otra a través de sus respectivas extracciones de excedente. Ello se puede expresar como, en primer lugar, el excedente del consumidor, es decir, cuánto extraen las empresas de los consumidores y usuarios al hacer que estos paguen más de lo que deben pagar. Y, en la otra situación, el excedente del productor, cuánto extraen los consumidores y usuarios de las empresas al hacer que éstas cobren menos de lo que deben cobrar. ¿Qué modalidades existen para aplicar un impuesto sobre las ventas? Hay distintas modalidades en que un Estado puede optar para aplicar un impuesto a la venta. Una primera modalidad sería aplicando un impuesto específico, es decir, aplicando un impuesto nominal sobre cada unidad vendida. Ello implicaría que, independientemente de las ventas, el Estado recaudaría un ingreso fijo. Una segunda modalidad sería aplicando un impuesto ad valorem, es decir, aplicando un impuesto porcentual sobre el precio de cada unidad vendida. Ello implicaría que, dependiendo de las ventas, el Estado recaudaría un ingreso variable. Una tercera modalidad sería aplicando un impuesto mixto, es decir, aplicando un impuesto nominal hasta cierta cantidad vendida y un impuesto porcentual a partir de dicha cantidad vendida simultáneamente. Ello implicaría que el Estado recaudaría un ingreso parcialmente fijo y parcialmente variable. ¿Qué implica la aplicación de un impuesto sobre las ventas? Hay que tener en cuenta que la aplicación de alguna modalidad anterior es, en todo caso, una cuestión de percepción y conveniencia, ya que siempre será posible obtener la equivalencia de una modalidad en base a otra modalidad haciendo los cálculos matemáticos correspondientes. En todo caso, el Estado, desde su perspectiva gubernamental, le ha de preocupar tanto el nivel de recaudación a obtener como también la reacción del mercado ante tal impuesto. Por razones de brindar una explicación sencilla del análisis de los efectos de este impuesto o que este impuesto generaría, se asumirá un impuesto específico sobre las ventas. ¿Cómo analizamos los efectos en el mercado de un impuesto sobre las ventas? Suponiendo que el Estado aplica un impuesto sobre un determinado o algunos productos de T soles por cada unidad vendida, ¿cuál sería el efecto sobre las ventas de las empresas? Si todas las empresas y todos los consumidores y usuarios asumen dicho impuesto, el Estado debería recaudar T soles por cada unidad vendida. Ello significaría que el precio que pagaría el comprador, consumidores y usuarios debería ser T soles superior al precio neto que recibiría el vendedor, es decir, las empresas. La figura junta muestra los efectos sobre el precio de equilibrio. P sub 0 y Q sub 0 representan el precio y la cantidad de equilibrio del mercado antes de que se aplique el impuesto. Al aplicarse el impuesto, P sub C sería el precio que pagarían los compradores y P sub B sería el precio neto que recibirían los vendedores.
Ha de observarse que la diferencia entre ambos precios es precisamente el impuesto a aplicarse, es decir, P sub C menos P sub B es igual a T. Para determinar cuál será la cantidad de equilibrio del mercado al aplicarse el impuesto, se debe considerar que, por un lado, lo que les interesa a los compradores es el precio que deben pagar, P sub C. La cantidad que compran viene dada por la curva de demanda y es la cantidad de la curva de demanda correspondiente al precio P sub C. Por otro lado, lo que interesa a los vendedores es el precio neto que deben recibir, P sub B. La cantidad que venden viene dada por la curva de oferta y es la cantidad de la curva de oferta correspondiente al precio P sub B. Además, se sabe que por equilibrio del mercado, la cantidad vendida debe ser igual a la cantidad comprada. La solución consiste en hallar la cantidad que corresponde a un precio de P sub C en la curva de demanda y a un precio de P sub B en la curva de oferta, de tal manera que la diferencia P sub C menos P sub B sea igual al impuesto T. En la figura junta, esta cantidad está determinada por la cantidad Q sub 1. Para determinar cómo asumirán el impuesto los compradores y los vendedores al aplicarse a las ventas, se debe considerar que, primero, el impuesto se repartirá casi igual en términos de la figura junta entre los compradores y los vendedores. Segundo, el precio que pagarían los compradores subiría en casi la mitad de la cuantía del impuesto y el precio que recibirían los vendedores bajaría en casi la mitad de la cuantía del impuesto. Asimismo, para que se equilibre el mercado, deben satisfacerse 4 condiciones al aplicarse el impuesto. En primer lugar, la cantidad vendida y el precio del comprador P sub C deben encontrarse en la curva de demanda, ya que a los compradores solo les interesa el precio que deben pagar. En segundo lugar, la cantidad vendida y el precio del vendedor P sub B deben encontrarse en la curva de oferta, ya que a los vendedores solo les interesa el precio que deben recibir, una vez descontado el impuesto. En tercer lugar, la cantidad demandada debe ser igual a la ofrecida, en este caso Q sub 1, de acuerdo a la figura junta. Y en cuarto lugar, la diferencia entre el precio que paga el comprador y el precio que recibe el vendedor debe ser igual al impuesto. Para estimar los efectos perniciosos que generaría la aplicación de un impuesto sobre la venta, se debe observar la figura junta y analizar los efectos tanto sobre el excedente del consumidor como sobre el excedente del productor. Para ello, se debe recordar que el excedente del consumidor viene dado por el área triangular que se ubica por encima de la línea del precio de equilibrio y debajo de la curva de demanda. El excedente del productor viene dado por el área triangular que se ubica por debajo de la línea del precio de equilibrio P sub 0 y encima de la curva de oferta. Al analizar la figura adjunta, se puede concluir que la aplicación de un impuesto sobre la venta genera perjuicio tanto para los compradores como para los vendedores. Como los compradores pagan un precio más alto, el excedente del consumidor EC experimenta una variación negativa que viene dada por delta S igual a menos A menos B. Como los vendedores reciban un precio más bajo, el excedente del productor EP experimenta una variación negativa que viene dada por menos C menos D. Los ingresos tributarios del Estado serían T multiplicado por Q sub 1, es decir, la suma de los rectángulos A y D. La variación total negativa de los excedentes, es decir, la variación del excedente del consumidor más la variación del excedente del productor, más la variación total positiva de los ingresos del Estado, es decir, más el área A más el área D, sería igual al valor negativo de los triángulos B y C, es decir, menos B y menos C. Esto implica que los triángulos B y C representan la pérdida del excedente, tanto del consumidor como del productor, en términos económicos generada por el impuesto.